adolescentes. Si desean aprender entonces de infancia, adolescencia, desde una mirada psicológica, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, dando clic abajo al botón rojo que dice suscribirse. Bienvenido entonces a este nuevo capítulo de este minicurso Niñera Electrónica. Seguimos con la doctora Paola Soler, pediatra, con la cual estamos hablando del uso de pantallas con el objetivo de que aprendamos a identificar cuál es el impacto nocivo que puede tener en la vida de tus hijos. Entonces, en este capítulo 3 vamos a hablar del impacto en el desarrollo físico y motor. Básicamente, digamos que es importante acá tener en cuenta tanto movimientos sencillos como escribir en un papel, ya movimientos mucho más complejos, como saltar obstáculos en una carrera, implica que físicamente tengo que hacer un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Aquí que tengan en cuenta, activación versus sedentarismo, le quise, digamos, nombrar así. Gina, ¿y por qué? Digamos que ya les dije en el capítulo anterior que todo en extremos es malo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a reafirmar en este capítulo porque es nocivo para la salud tanto física como mental el uso excesivo. Digamos que una cosa es usar a veces el Wii, por ejemplo, o el videojuego para compartir tiempo con mi papá, con mi mamá, mientras hago al tiempo actividad física frecuente también. Y otra cosa muy distinta es que use esas pantallas todo el tiempo. Pasar sentado 24 horas del día, los 7 días de la semana, en vacaciones, jugando videojuegos. Y esto es un caso de la vida real. Un compañero mío del colegio solo hacía eso en vacaciones, ¿sí? Entonces esto no es un mito urbano ni nada por ahí inventado por Gina, ni mucho menos, ¿sí? Esto es basado en algo real, ¿sí? Para que lo tengan ahí en cuenta. Mi amigo no hacía nada más en vacaciones, ¿sí? Se levantaba, se acostaba, a veces sí comía, a veces no, pero pasaba jugando en una pantalla de videojuegos, ¿sí? Se podría ir, desaparecer el techo de su casa y tal vez ni se daba cuenta. Entonces, importante que lo tengan en cuenta porque eso fue cuando éramos adolescentes en el colegio. Entonces, para que vean ahí las implicaciones. ¿Cuál es la clave? La clave es promover que haya actividad física, ¿sí? La doc nos va a decir mucho más por qué, pero es bueno que sepan que eso previene enfermedades físicas producto de ese sedentarismo. Gina, ¿qué es sedentarismo? Sedentarismo es que yo esté sentado todo el tiempo. Ojo, todo el tiempo no son 5 minutos, todo el tiempo no es cuando mi hijo va al colegio, todo el tiempo es desde que me levanto hasta que me acuesto, puede que ni siquiera sea consciente de lo que pasa a mi alrededor porque estoy sentado todo el tiempo y hasta me encalambran las piernas, los brazos, las manos, ¿sí? Entonces, piensen un poco para que se ubiquen en esa parte un momento en el que ustedes hayan estado pegados muchas horas al celular viendo la vida de un famoso que ustedes ni siquiera conocen y ya quedan con esos dedos como dormidos. A eso es a lo que me refiero cuando estamos expuestos de forma excesiva. Imagínense eso multiplicado por 24 horas los 7 días de la semana, pues va a ser mucho más, todo el cuerpo me va a doler mucho más, ¿sí? Entonces, para que dimensionemos un poco cómo puede ser ese impacto físico. Entonces me gustaría aquí que la doctora Paula nos cuente qué opinas, Doc, del impacto que puede tener ese uso de pantallas en el desarrollo motor de esos niños, de esos adolescentes, llámese en la motricidad fina, en la motricidad gruesa. ¿Qué piensas tú del sedentarismo en relación al uso de pantallas? ¿Es cierto? ¿Es un mito urbano? No, es súper cierto, es súper cierto. De hecho, las estadísticas lo dicen, que los niños que pasan más horas o que tienen más pantallas, por ejemplo, en casa, tienden a ser mucho más sedentarios que los que no. Y los que más sedentarios son los que tienen las pantallas en su cuarto. O sea, el niño que tiene televisión en su cuarto, el Xbox en su cuarto, o que desde muy temprana edad se le permitió el celular, tienden a ser muy sedentarios. Esto pues es una cosa que los números lo dicen claramente. Y sí, digamos que es un tema que es muy problemático porque se nos está sumando. Ya de unos años hacia acá veníamos tocando ya el tema de la obesidad en los niños que viene subiendo en casi todos los países del mundo. Y ahora le sumamos
pues que tenemos las pantallas que están a todo dar, porque en realidad en todas las casas hay en mayor o menor medida. Entonces se le sumó una cosita más a todo, a esto del sedentarismo. ¿Qué pasa con la motricidad gruesa? En realidad lo que sucede con todo, y es que todas las habilidades que nosotros tenemos son una cosa que se debe practicar. O sea, nada sucede, ¿cierto? Así porque tú chasqueas los dedos, ay no, yo quiero aprender a saltar lazo. Ay, ¿Cuántas sería veces tienes genial. que hacerlo? Un montón de veces. Entonces lo que tú dices, por ejemplo, la habilidad para pasar un pasamanos, eso es una cosa que los niños deben practicar, pero como no nos gusta porque estamos pegados de la pantalla, todo esto son cosas que se relegan, ¿sí? Hábitos tan importantes como hacer ejercicio son mucho más sencillos si se instauran desde la niñez, ¿sí? Y el hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio está relacionado con menos consumo de sustancias, menos compras impulsivas, mayor disciplina, no solamente en el área deportiva, sino digamos que en la vida en general. Entonces, todo esto son herramientas que dejan de entrenarse. ¿Sí? Entonces es súper, súper importante. Y bueno, con todas las enfermedades que viene asociado el sedentarismo, lo que yo les mencionaba en el capítulo anterior, la diabetes, la hipertensión arterial, podemos tener problemas de las articulaciones, son un montón de cosas. Hablando un poquito de la motricidad fina, también está descrito que particularmente los niños que son expuestos a pantallas desde muy pequeños, cuando se les evalúa cosas como, por ejemplo, la caligrafía, o sea, la forma o la calidad de las letras que escriben, es menor que el niño que no estuvo tan expuesto a las pantallas. Cuando se les pone, por ejemplo, a dibujar una figura humana, el niño que no ha estado expuesto la dibuja mucho mejor, con más detalles. El niño que ha estado mucho en pantalla hace dibujos como muy, no, sin definición, ¿sí? Que no son de muy buena calidad. Entonces, por ejemplo, en cosas tan sencillas como la pinza, o sea, el hacer este movimiento con los dedos. Como para escribir, por ejemplo. Está más ¿Sí? retrasado, como para escribir, por ejemplo. Está más retrasado en los niños que están expuestos a pantallas. Entonces, digamos que en este aspecto también, a pesar de que estamos mencionando muchas cosas que no son muy buenas, todo esto es un tema de un equilibrio, lo que tú decías, ¿cierto? De mantener entre, por ejemplo, si vamos a jugar, si resulta que van a jugar al Wii en familia, uno diría, bueno, de golpe no es tan malo, hay que evaluar cada situación de lo que se nos va a presentar. En términos de esto, hay algunos beneficios de la motricidad y es que pareciera ser que tienen como mejor habilidades visoespaciales, ¿sí? Y de respuesta rápida. ¿Por qué? Si tú estás en un videojuego, por ejemplo, y tienes que rebotar una pelota, pegarle a otra persona, y como estas son cosas de respuesta rápida, entonces para los niños tienen un poquito de mejor habilidades en ese aspecto. El uso de cámaras, por ejemplo, más adelante, todo esto de la inteligencia y la visualización en 3D, que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, los niños que han estado expuestos a videojuegos pareciera que pudieran tener esa parte un poquito más desarrollada, pero digamos que las cosas positivas son mucho menos que todo el impacto negativo que ya hemos visto que se puede presentar. Y digamos, ya en los adolescentes, ¿cómo se podría ver afectada esa parte motora? ¿O? Digamos que en términos, el adolescente, todo depende en el momento en el que se le introdujeron las pantallas. Si él se las tiene desde muy pequeño, pues va a tener todo lo que te digo, o sea, va a tener sus problemas en escritura, probablemente en dibujo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando tú no eres hábil en algo, no te gusta hacerlo, ¿sí? Entonces son adolescentes que al no ser hábiles físicamente, ¿sí? En correr, en saltar lazo, en montar bici, más aún dejan de hacerlo. Entonces se vuelven mucho más reacios a tener todo este tipo de actividades porque como ya saben que no son hábiles, pues ellos ya no quieren hacerlo. Pero es sobre todo si se le introdujeron muy temprano. Digamos que el adolescente, si las pantallas se introdujeron tarde, en general su motricidad no se ve tan afectada. Tarde, digamos, es como más o menos queda.
tarde es cuando él ya tiene todas esas habilidades Ok. bien adquiridas, o sea, después de los tarde, o sea, cuando él ya aprendió a escribir, ya aprendió a Ok. montar en bici, ya aprendió a hacer todo esto, pues cuando él ya adquirió la habilidad, digamos que la pantalla en general no le trae impacto a su motricidad porque la habilidad ya la tiene. El problema es cuando la habilidad está en proceso de adquirirse y ahí nosotros le introducimos una cosa que no genera ningún movimiento, o sea, que no está generando ningún esfuerzo, entonces ahí sí tiene un impacto importante. Ok. Bueno, ya ahí para cerrar entonces ese tema, primero pues es bueno que sepan que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Ya digamos, no voy a dejar de hacer énfasis en eso porque es bueno que lo tengan claro. 5 minutos no es un uso excesivo de pantallas. Sí, digamos que eso no va a hacer que mi hijo sea sedentario, que tenga obesidad. Pilas con pensar esas cosas porque no es el objetivo con el que quisimos hacer este espacio con la doctora Paola. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que no vayan a tomarlo por ese lado. Segundo, la doc nos dijo ahorita que si yo tengo, digamos, un hijo adolescente, es clave ver si en la infancia, llámese antes de los 5 años, llámese más adelante, si comencé a exponerlo cuando era más pequeño a esas pantallas, hubo ciertas habilidades que podía adquirir, esa oportunidad se perdió, por decirlo de alguna manera, ese tren se nos fue. Entonces en la adolescencia no podemos esperar que es que aprenda ciertas cosas que necesitaba aprender cuando era pequeño, ¿sí? Entonces, y aquí quiero hacerles, digamos, énfasis en algo, y es que a veces, te lo digo porque me han consultado a veces papás, mamás que tienen adolescentes, ay no, doctora, pero es que yo quiero que mi hijo adolescente sea ciclista profesional, por ejemplo. Ok, si no aprendió a montar bicicleta cuando era pequeño, ¿por qué entrar en una discusión sin sentido cuando ya es adolescente y le va a costar mucho más y no le va a llamar la atención? ¿Sí? Entonces, miren hasta qué punto llevamos esas discusiones creyendo que ese adolescente simplemente no pone de su parte y no es que no ponga de su parte, simplemente esa habilidad le cuesta, no es, digamos, hábil físicamente para eso, ¿sí? Y no es cuestión de disposición, es cuestión de preparación física, ¿sí? Entonces es importante que ahí lo tengan en cuenta porque a veces se tiende a caer en presiones con esos adolescentes por cosas que queremos que hagan y resulta que no se estimularon de forma temprana cuando eran más pequeños, entonces pues eso ya no es posible, ¿sí? Lo que les digo siempre, lo importante en esto es prevenir y no lamentar. Ya es Así es. adolescente, no va a ser ciclista profesional, ok. ¿Qué otra cosa le interesa? Y lo que les digo, comencemos a quitar esas pantallas, así no puede hacer esa actividad, ¿sí? Entonces, importante evitar ese tipo de discusiones que no nos van a llevar a nada bueno, tanto en el vínculo como en otras cosas, ¿sí? Y miren que a veces por el uso excesivo de pantallas, sin darnos cuenta, caemos en eso y resulta que no quiera montar bicicleta simplemente es la superficie, pero por debajo es bueno ver que Sí, ustedes claro. entren a mirar qué pasó antes, cómo fue cuando digamos era pequeño, cuando era bebé, aprendió a caminar, cómo fueron las primeras palabras, montó bicicleta o no, cómo fue digamos con otras personas esas habilidades de interacción, pero poco a poco, eso no es que un día para otro quiero imponerle todo cuando es Sí, adolescente, ¿sí? Entonces quise decirles esto porque a veces creemos que la adolescencia es el problema de todo, ¿sí? Que todo es porque es adolescente y a veces no, ¿sí? Entonces, no perturben a ese pobre hijo adolescente con estas cosas. La idea es que seamos conscientes de que hay ciertas habilidades que tienen que aprenderse cuando somos pequeños, ¿sí? Pensemos un poco, si tú, papá, mamá, que nos estás viendo, deseas, por ejemplo, si deseas ser bailarín, bailarina de ballet, hubiera sido mucho más sencillo si hubieras practicado desde que eras pequeño. Así ahorita sí, no claro. uses pantallas todo el tiempo. Y tal vez en tu época tampoco usaban pantallas todo el tiempo. Pero hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Exacto. Es lo mismo con ese hijo adolescente. Entonces, tengamos la capacidad de ponernos en esos zapatos. Bueno, entonces, para que ahí lo tengan en cuenta.